buenas noches, bendiciones para todos aquellos que ya estáis ahí conectados. El Señor venga bendiciendo vuestras vidas grandemente, amén. Y cómo no, pues darle gracias a Dios en primer lugar, porque a Él pues le ha placido la grandeza de poder regalarnos el poder estar de nuevo aquí ante ustedes con una nueva semana, una nueva programación, amén. Como es habitual en este ministerio radial. ¿Para qué? Pues para bendecirles a ustedes, para edificarles a ustedes, a esta familia gloriosa y bendecida de Radio Vida Villafranca. Amén. La verdad es que después de la semana pasada, de tantos programas anulados, de tantos programas suspendidos por medio de casos de enfermedad de los invitados, y hoy pues andamos más o menos igual, ¿vale? Hoy el que no se encuentra muy allá soy yo. Acabo de llegar ahora mismo de urgencias, de tener que pincharme por medio de la alergia. El invitado que tenemos hoy me ofrecía, Emilio, lo dejamos para otro día. Digo, no, ahí estoy, aunque sea rastras, perdonen la expresión, amén, pero teníamos que estar hoy aquí sí o sí, amén, sí o sí teníamos que estar aquí hoy, porque ustedes se merecen este sacrificio, este esfuerzo que vamos a hacer en esta noche. Y cómo no, pues se lo merece más Dios si cabiera el estar aquí en esta noche. Amén. Esta semana pues tenemos una programación también bendecida del Señor. Amén. Si ven así que estoy un poco pues secándome los ojos y tal, pues es por medio de esta alergia que me tiene absorbido. Pero bueno, ustedes se lo merecen y como no, Dios se lo merece que hoy estemos aquí para exponer ese gran tema que trae el invitado de esta noche. Amén. Él hace un par de semanas o tres estuvo por aquí con nosotros y bueno, él mismo se comprometió con este ministerio radial de poder estar por aquí para traernos un tema bendecido del Señor. Amén. Así que yo voy a pasar ya a presentarlo y darle lugar en este directo. Él es nuestro hermano Eugenio González, siervo del Señor de la zona de Madrid, al cual saludamos ya. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, no te digo qué tal estás porque ya sé que fastidiado. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que esta alergia me tiene mal, pero bueno, aquí estamos, amén, aquí estamos por la gracia de Dios, así que no podemos achicarnos, sino estar aquí para que el pueblo sea bendecido. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo. Hoy no he trabajado. Bueno, lo poco que he trabajado ha sido en casa hoy, así que tranquilito. Hoy he aprovechado que teníamos que hacer algunas cosas en casa y comprar otras tantas, hasta que bueno, cuando ya he dicho basta, hay que meterme hoy en mi cámara secreta y bueno, y pedir dirección al Señor para esta noche. Queremos traer una medicina para el alma Qué y bien. bueno, esperamos que con la ayuda del Señor podamos hacer bien a los oyentes. Claro Aprovecho que sí. para decir que es la primera vez que estoy haciéndolo a través del PC, el micro conectado a una pequeña mesa, luego se escuchará la música de fondo. Si alguien de la audiencia, pues por lo menos en YouTube, que es donde nos escriben, o quizá en Facebook, se sienten raros por el tema de que corrijamos algo, lo escriben y yo lo hago. Si lo veo, lo hago en el momento. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Todo lo que sea para bendecir a la familia de Radio Vida Villafranca, me complace de verdad y me alegra pues ver por aquí después de la semana pasada, una semana, pues bueno, podríamos decir desastrosa, pero bueno, son cosas que suceden en contra de nuestra voluntad, de la dirección de esta radio, pero tenemos que aceptarlas y dar gracias a Dios de que todo se queda
en cosas que suceden ahí y bueno, y no hay una gravedad ni hay nada que lamentar, simplemente pues bueno, lamentar sí, suspender los programas, pero bueno, esperamos y deseamos en el Señor que esto pues vaya mejor. Amén. Así que querida familia de Radio Vida Villafranca, les pido y les ruego que oren por este ministerio radial. Amén. Y que Dios siga pues ofreciendo estos directos para que ustedes salgan bendecidos. Así que recibir un saludo, Rafael Jiménez Vargas, Juan Vargas, Remedios Cortés, Carmen García, tantos y tantos que estáis ya ahí conectados. Recibir un saludo y me alegra el corazón de veros por ahí porque me hacía falta el veros, aunque sea sin vuestros nombres, pero de todas maneras me alegra, ¿vale? Y Sergio Gómez Duval te manda saludos, Eugenio. Sergio, que Dios te bendiga, Sergio, bendiciones. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues hoy traemos un tema, bueno, el invitado trae un tema bastante, yo creo que necesario, porque es una pregunta que la podíamos tirar en dos líneas. Yo no sé en qué línea la va a tirar el siervo del Señor, pero sí es verdad que podía acaparar dos líneas, ¿no? Para aquella persona que no conoce a Dios, de igual manera para aquellos que conocemos a Dios y que estamos ya en los caminos del Señor, pues durante un tiempo, ¿no? Porque a veces nos suceden cosas y decimos, Señor, pero si tú estás ahí, tú eres el Todopoderoso, ¿cómo puede ser que yo esté pasando por esto? Y también, como no, lo típico, ¿no? Que te acercas a una persona que no conoce al Señor y le hablas de Dios, intentas evangelizarle y lo primero que te sueltan y te dicen, pero más a ver, si tu Dios es tan poderoso y es tan grande como tú me dices, ¿cómo están sucediendo las cosas que están sucediendo en el mundo? Y bueno, es una pregunta que hoy se la formulamos a nuestro hermano Eugenio, siervo del Señor, y yo le formulo al hermano Eugenio del Señor, a ver, si Dios es tan grande, ¿cómo a veces paso yo por las cosas que paso, Eugenio? Amén. Ese es el tema que hoy trae y nos va a dar luz el siervo del Señor. Así que, por favor, yo les pediría a ustedes que esta luz que el siervo del Señor nos va a dar sobre un tema que muchas veces golpea nuestro corazón, que muchas veces golpea nuestros hogares, bien sean por enfermedades, bien sean por pérdidas de seres queridos, por diversas circunstancias que nosotros pasamos y a veces nos quedamos ahí pensando y preguntándonos, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué esto a mí? ¿Y por qué de esta manera? O sea, hay muchas preguntas en relación de no entender del porqué de que Dios pues pasen según qué cosas. Amén. Así que no se muevan de ahí y sí les pediría, por favor, que ustedes compartieran este directo para que esa luz que nuestro hermano va a traer a esta pregunta, pues la reciban muchísima más gente para que de igual manera que usted salgamos todos bendecidos. Así que, siervo del Señor, si te parece, presentamos las cositas al Señor. Claro. Y con las mismas tomas tú ya el lugar del programa. Amén. Y por favor, lo que Dios haya puesto en tu corazón, no te quedes ni una frase, porque no es tuya, es de Dios para el pueblo. Amén. Bendito y santo sea tu nombre por siempre. Para ti sea toda la gloria, para ti sea toda la adoración y toda la alabanza, Papaito eterno. Gracias te da mi vida, Señor, gracias te da mi alma por poder presentarme ante ti en esta noche, Señor, con ruegos y súplicas hacia tu persona y hacia tu poder, Padre eterno. Entendiendo, Señor, que tú eres el único dador, Dios mío, de la necesidad que puede demandar nuestro corazón en esta noche, Señor. Quiero implorarte, Dios mío, Señor, que tú vengas tomando la boca de tu siervo para que tú traigas esa palabra divina, Señor, esa palabra de lo alto, Padre eterno. Esa palabra que es la única que tiene la eficacia, Dios mío, Señor, y el poder para que salgamos todos aquellos que la estemos escuchando bendecidos, edificados y enriquecidos por medio de esa palabra en esta noche, Señor. Te imploro encarecidamente, Padre eterno, que así lo hagas, Señor. Que conforme a tu voluntad en esta noche esté, Señor, el que salgamos bendecidos cada uno de los que estemos viendo este programa, Señor. Porque tú eres el único que tienes esa capacidad de saber la necesidad que hay en cada vida y en cada hogar, Señor, de los que te estamos viendo. Trae ese maná del cielo, Dios mío, donde salgamos alimentados espiritualmente, Señor.
donde salgamos fortalecidos, Dios mío, donde salgamos restaurados, Señor, donde tú vengas sanando heridas en esta noche, Señor, a través de la palabra de tu siervo. Te imploro en esta noche, Dios mío, Señor, que te complazca a ti, Señor, darnos esa bendición, Dios mío. Quiero pedirte por cada hogar, Dios mío, y por cada persona de los que están conectados, Padre eterno, que tú los vengas bendiciendo de una manera especial, Señor. Que tu amor y tu gracia, Dios mío, cubra cada vida, Señor, cubra cada hogar, Padre eterno. Que tú viendo en ellos, Señor, la necesidad que pueda haber en sus vidas, Señor, tú las vengas saciando, Padre eterno, amado Rey. Pon prestos tus preciosos, lindos oídos, Padre eterno, al clamor de cada uno de ellos, papá, para que conforme a tu voluntad tú vengas atendiendo esas necesidades, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, conectados, que tú les vengas dando fuerza, Dios mío, que tú les vengas dando dirección, Señor. Que tú los guardes de enfermedades, Señor, que tú los guardes de accidentes, Padre eterno. Que tú los guardes de todo virus, Padre Santo. Y que ellos, junto conmigo, Señor, y tu siervo, papá, caminemos conforme a lo que tú nos demandas, Señor, en tu palabra, Padre eterno. Que tu palabra preciosa, Dios mío, Padre eterno, sea la lumbrera en nuestro caminar, Dios mío, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que sigamos, Padre eterno, tus pisadas, para estar cada día más cerca, Dios mío, Señor, de tu semejanza, Padre eterno, y salgamos glorificados, Dios mío, salgamos exaltados, Padre eterno, de gozo, día de alegría, Señor, de ver, Padre eterno, que nuestra vida, Señor, es ese perfume agradable que sube al trono de la gracia, Señor. Gracias por todo, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Pues nada, amigo mío, todo el programa tuyo, así que adelante. La música se escucha bien, Emilio. Perfecto, Eugenio, perfecto. Vamos perfecto. Así, verlo. Perfecto, adelante, hermano. Bueno, pues de nuevo, bendecir a toda la audiencia que nos están escuchando a través de cualquier medio, ya sea YouTube, Facebook, a través de la emisora. Un beso muy fuerte a este precioso pueblo, Villafranca. Un besazo. El tema que quiero transmitir esta noche para mí es de vital importancia. Antes de comenzar, he de decir que quien va a responder a esta pregunta, que en este caso voy a ser yo soy cristiano. Y la respuesta que voy a dar nace de un corazón cristiano, de alguien que vive en paz con Dios. Sí he de hacer la diferencia de que no todos los casos son iguales. O sea, cada caso debería analizarse el porqué de esa situación. Pero lo que yo voy a intentar ofrecer hoy a la audiencia es tomar un pasaje de la Biblia, tomar un hecho en concreto, algo que ocurrió, y aquel que lo vivió en su propia persona estaba en esta situación. Si eres Dios y según me has dicho que me vas a salvar, y ahora lo vamos a analizar, ¿por qué permites o incluso por qué me dices que me va a ocurrir a mí esto cuando yo no lo entiendo? ¿O por qué no me salvas de otra manera? Entonces, hoy quiero que se pongan conmigo en la piel de un profeta que vivió una situación que le llevó a hacer esta pregunta. Si eres Dios, ¿por qué me vas a salvar de la manera que me estás diciendo que me vas a salvar? Era imposible de entender, y ahora lo vamos a ver. Era imposible que una mente pudiera analizar y
y decir, bueno, vale, pues me parece bien. Son esos momentos en la vida, llegó el profeta, de donde, bueno, yo no entiendo por qué vas a permitir esto. En esa estación estamos todos. Si no es de la misma manera en la que se encontró el profeta, pero sí quizás en algún otro área nos hemos encontrado en esta estación de la vida, en llegar a decir a Dios, o quizás si alguien ha pensado, si eres Dios, ¿por qué permites esto que está pasando en mi vida? ¿O por qué permites esto en la tierra? O si eres Dios todopoderoso, ¿por qué lo permites? Yo hoy quiero ofrecer a la audiencia una medicina para el alma. Hay gente que tiene serios problemas con Dios por esta pregunta. Ahora, yo soy de las personas que me gusta ser lo más sencillo posible. El éxito de un predicador, de un maestro, radica en eso. El éxito radica en que le entiendan. Si ustedes me llegan a entender, esto ha sido un éxito total. Si ustedes no me entienden, pues entonces esto ha sido un fracaso total. Para explicar esto yo tengo que ir paso a paso. Yo pido paciencia a la audiencia y yo prometo ser lo más fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Para abordar en su totalidad esta pregunta, si eres Dios, ¿por qué permites esto? El símil que yo voy a usar hoy es como el río que había en el Edén. Génesis capítulo 1 y el verso, o capítulo 2, verso 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, había 4 brazos, eran 4 ríos, pero que nacían de un mismo sitio. Entonces, en diferentes extremos del río, que uno era el Gijón, otro era el Éufrates, cualquiera de esos 4 ríos iban a caer al mismo sitio. Es decir, los 4 ríos se unían, eran ríos diferentes, con sus nombres diferentes, pero iban a caer a un mismo sitio. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero en vez de con ríos, vamos a hacerlo con pasajes de la Biblia, para poder entender lo que voy a leer ahora. Libro de Habacuc es un libro maravilloso que estuvimos hablando la última vez. Libro de Habacuc, nos encontramos con que este profeta, este adorador, llegó un momento en su vida que realmente estaba en una desesperación total. Había una crisis económica muy fuerte, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vides, le faltaba el pan, le faltaba la leche, le faltaba el trigo, le faltaba de todo, una crisis económica sin precedentes. Capítulo 3, verso 15 del libro de Habacuc refleja la crisis económica que estaba atravesando el profeta. No solamente atravesaba con una crisis económica, sino que atravesaba con serios problemas en cuanto a un gobierno corrupto. Ya no solamente el rey era corrupto y aumentaba cada día el pago, sino que también los jueces eran corruptos, los gobernantes eran corruptos y los impíos, los malos, los que hacían las maldades, salían bien pagados, y los que intentaban portarse bien salían como si hicieran obra. Se cumplía el texto, hay a justos que le acontecen como si hicieran obra de impíos, a impíos que les acontece como si hiciesen obra de justos. Se encontraba en medio de esa época, una época donde se libraban batallas a la distancia, potencias mundiales como Egipto, Asiria y Babilonia se enfrentaban entre sí y esas noticias le atormentaban. Para colmo, vive en medio de una crisis espiritual donde todo esto, toda esta situación afecta a nivel espiritual al pueblo, y Habacuc era el profeta del momento. Para él,
tuvo que ser algo muy frustrante. Pero en medio de esa situación, él le pregunta a Dios, y le pregunta a Dios que hasta cuándo él dará voces, y parece que Dios no le escucha. Y hasta cuándo clamaré a causa de la violencia y no me vas a salvar. Y hasta cuándo me vas a hacer ver iniquidad y me vas a hacer violencia cada día. Y empieza a quejarse de la situación en la que él se está viviendo. La respuesta que recibe Habacuc es la siguiente. Habacuc capítulo 1 y el verso 5, y es el primer río que vamos a abordar. Habacuc capítulo 1, verso 5, dice así: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os la cuenten, no os la creeréis. En medio de una situación de desespero, donde le pide a Dios que le salve, Dios le dice: tranquilo, que yo voy a hacer una obra en tus días, que cuando la cuenten no se la van a creer. De la manera que yo te voy a salvar, va a ser como un milagro portentoso, vas a poder contarlo, y la gente se va a echar las manos a la cabeza y va a decir: ¿cómo es posible que Dios te haya salvado de esa manera? No se lo van ni a creer. Tranquilo, que te voy a salvar, Habacuc. La manera en que supuestamente Dios lo va a salvar es de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Y ese yo es Dios. Estamos hablando que un hombre le dice: sálvanos, porque estamos en una situación realmente desastrosa. Líbranos. Y Dios le dice: he aquí, yo levanto a los caldeos, que son una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y temible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Sigue Dios diciendo: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Ahora quiero que, Emilio, que te pongas en la piel de Habacuc. Le dice a Dios en oración: te ruego que me salves. Salva a tu pueblo. Y fíjate que este mensaje iba dirigido al reino de Judá. Realmente estamos en la noche oscura del alma, como diría San Juan de la Cruz. Sálvanos, Señor. Y Dios le dice: vale, te voy a salvar de una manera que cuando la cuenten no se la vayan ni a creer. ¿Y de qué manera me vas a salvar? Yo levanto a los caldeos y se van a llevar a todos cautivos. Ah, y no creas que los caldeos son gente amable, educada, son gente que te va a hospedar en un hotel, que te van a dar un bono, comida gratis, cena gratis, un hotel de lujo, vais a estar tranquilos y relajados. No. Son terribles, son formidables. Sus caballos ligeros como leopardos. Ay, sus jinetes son como lobos de la noche. Son como las águilas. Devoran todo a su paso. Dios le dice: he aquí, yo levanto a los caldeos. No era para que... Bueno, es que ya leyendo este pasaje, uno se hace la pregunta:
que si Él es Dios realmente, ¿por qué Él envía a los caldeos para que se lleven cautivos a todos los habitantes de Judá? ¿Por qué no lo hace de otra manera? Si es Dios, ¿por qué no hace las cosas de otra manera? Y a veces eso es lo que nos pasa. Decimos, si Dios es Dios, ¿por qué no hace las cosas de otra manera? O si Dios es Dios, ¿por qué no concede todo lo que yo le pido? Esa pregunta luego la voy a responder de una manera, la voy a dejar ahí para el final. Al final la respondo. Quiero que se queden con este pasaje. Acabamos de navegar en el primer río. El problema, le pide que le salve y de la manera que Dios le va a salvar es empeorando la situación. ¿Cómo entiende uno eso? Amén. Primer río que acabamos de navegar. Quiero que me acompañen a un pasaje de la Biblia. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 25 y vamos a estar leyendo ahí el verso 11. Jeremías capítulo 25, verso 11, le da una palabra a Dios a Jeremías y Jeremías le dice al rey, que en aquel momento era el rey Joacín, le da una palabra y es la siguiente. Le dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia, era el rey de los caldeos, el rey de Babilonia, y dice, por 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, sigue Dios hablando por medio del profeta, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación por su maldad, pero el verso 11 le dice, va a llegar un tiempo, rey, y hablamos de que el rey Joacín era contemporáneo, o Habacuc era contemporáneo a el rey Joacín. Habacuc vivió bajo el reinado de Joacín, entonces todo lo que pasó en el libro de Habacuc está ligado al reinado de Joacín. Fue en esa época donde el profeta Jeremías le dice que he aquí que toda la tierra en la que ellos estaban, toda la tierra sería puesta en ruinas y en espanto y serían llevados a Babilonia a servir al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, ya hay dos cosas que hemos descubierto. Número uno, es Dios el que envía al rey de Babilonia y el tiempo que les va a tener allí son 70 años. Acabamos de navegar el segundo río. Ahora quiero que me acompañen al tercer río. Ustedes no se preocupen porque luego cuando lleguemos al caudal haremos un breve resumen y lo vamos a entender todo. Primer río, el problema que tiene Habacuc. Si eres Dios, ¿por qué haces las cosas de esta manera? ¿Por qué no me salvas de otra forma? Resulta que en esa misma época hay un profeta que habla de parte de Dios y dice, seréis llevados a Babilonia a servir al rey de Babilonia por 70 años. Ahora vámonos a Levíticos. Vámonos al capítulo 25 de Levíticos. Levíticos, capítulo 25. Y en el libro de Levíticos Dios le da leyes de cómo tienen que hacer las cosas. En el capítulo 25 del libro de Levíticos nos da instrucciones, le da instrucciones Dios al pueblo de Israel acerca del año de reposo, del año del jubileo, y le da unas instrucciones en el capítulo 25 del verso 1 al verso 7, le empieza a dar instrucciones y le dice, mira, vais a hacer algo, cuando entréis en la tierra prometida, vais a hacer algo que yo os voy a mandar. Vais a trabajar 6 años la tierra. La trabajáis, yo voy a bendecir la tierra para que os dé fruto.
Cuando se acabe el 6º año y empieza el 7º año, vais a dejar descansar la tierra. Una vez que descanse el 7º año, volvéis a empezar lo mismo. Vais a trabajar 6 años y al 7º año no trabajéis. Dejar descansar a la tierra. No sembréis, no cosechéis. Dejad la tierra tranquilo. Por lo menos no sembréis. Dejarla descansar. Cuando termine ese ciclo, volvéis a empezar uno de nuevo. Trabajáis 6 años, al 7º la dejas descansar. Esa clase de trabajo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel, tenían que repetirlo durante 7 sesiones. Es decir, trabajaban 6, descansaban 1. Trabajaban 6, descansaban 1. Trabajaban 6, descansaban 1. Así hasta 7 veces. Cuando llegaba este ciclo, habían pasado 49 años. En esos 49 años, ellos habían trabajado 6 años, habían dejado descansar 1. Pero claro, es aquí donde, antes que Israel se quejara con Dios y diría, bueno, vale, yo trabajo 6 años y tú me dices que descanse 1 año entero, que no haga nada en la tierra, pero ese año, ¿de qué como yo? Ese año, ¿cómo sobrevivo? Y en aquel tiempo no solamente tenían que alimentar a las personas, sino también el ganado tenía que ser alimentado. Entonces, ¿yo qué hago durante todo ese año? ¿Quién me va a suministrar a mí alimento? Dios les había prometido de que todo ese año no les iba a faltar alimento, que si ellos cumplían lo que Dios le había dicho, de trabajar 6 años y descansar el 7º y no hacer nada a la tierra, durante todo ese año no les iba a faltar alimento a nadie de su familia, ni tan siquiera a los animales. Entonces Dios les había prometido, era un buen negocio. Hoy día nadie te ofrece, ningún jefe te dice, trabaja 6 y te doy 1 año entero de libranza y te lo pago, y te pago el doble encima. O sea, eso es lo que les estaba ofreciendo Dios a Israel. Era una manera de trabajar que hasta ese entonces desconocían. O sea, ¿cómo que sin trabajar la tierra me va a dar alimento? Dice Dios, sí. El pueblo diría, ¿pero por qué? Porque yo lo digo, simplemente porque yo lo digo. Si hacéis lo que yo digo, todo va a salir bien. O sea, ellos trabajaban 6, libraban 1. Cuando hacían el ciclo de 7 años, llegaban a 49. Resulta que el año siguiente, que era el año 50, cuando se cumplía ese año, les llamaban el año del jubileo. En el año del jubileo, para los judíos, era el año donde se perdonaban todas las deudas. Era un año para empezar de nuevo. Era un año donde los esclavos, porque se compraban a esclavos, pero ese año los amos tenían que darle carta de libertad a los amos, a sus esclavos, y entonces ellos decidían o seguir viviendo en la casa o salir en libertad. O sea, no podían estar más de 50 años un esclavo sirviendo a alguien. Imagínense, no hubiesen existido hipotecas a 50 años. Porque en esa época se perdonaban todas las deudas. O sea, si yo te debía dinero a ti, Emilio, en el año del jubileo, estabas obligado a perdonarme mis deudas. Siempre y cuando yo hubiese portado bien en cuanto al pago, pero todo el restante se tenía que perdonar. No estaba ya obligado a pagarte. Que quisiera pagarte o no, eso es otra cosa. Pero yo ya no estaba obligado. Pasaba lo mismo con los esclavos. Y ese año tampoco se trabajaba. Y es que resulta que Dios le daba en abundancia el doble de todo. O sea, Dios los tenía bendecidos en todo. Dios les había dicho, si hacéis lo que yo digo, os va a ir mejor de lo que pensáis. Entonces ya son semillas que voy lanzando. Cuando se hace lo que Dios dice, nos va mejor de lo que nosotros imaginamos. Esto es algo que le dijo Dios a Josué. Mira lo que le dijo Dios a Josué, capítulo 1.
capítulo 1 y el verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero escúchame, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a todo, escuchen, conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guarde y hagas conforme a todo lo que en ello está escrito. Y ahora dice, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le había dicho a Josué, si haces todo lo que está escrito en la ley que le di a mi siervo Moisés y te esfuerzas en cumplirla, yo te prometo que haré prosperar todo tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos va mejor incluso de lo que nosotros podemos imaginar. Y ahora fíjense en la situación. Ellos tenían que trabajar 6, descansar 1. Y al año 50 también dejarle descansar, el año del jubileo. Acabamos de navegar en el tercer río. Yo no sé si hasta aquí estoy siendo claro. Amén. Primer río es el primer pasaje. Hemos descubierto la situación que vivió un hombre. Era muy difícil entender por qué Dios hacía las cosas de la manera que las estaba haciendo. Bien, en cualquiera de nosotros, en la piel del profeta podía decirle a Dios, no entiendo por qué haces las cosas que haces si eres Dios Todopoderoso. Aparte de eso, de que no solamente nos envías a los caldeos, es que nos dices que vamos a estar allí 70 años. Ahora, ¿qué tiene que ver el trabajar 6 años y descansar 1? Ese es el tercer río que hemos navegado. Y ahora quiero que me acompañen al cuarto río y ahora hacemos el resumen. Y el cuarto río que vamos a analizar es Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y ahora, Emilio, haremos un resumen y es donde viene el corazón y la respuesta a esa gran pregunta. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vámonos al verso 14. Dice Dios: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual había sido santificada en Jerusalén. Esto es muy fuerte lo que va a suceder. Verso 15. Y Jehová, el Dios de los padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Ahí aparece un motivo por el cual Dios se enciende en ira contra su pueblo. Y es que dice la Biblia que ellos siguieron las abominaciones de las naciones. Cuando en el Antiguo Testamento o en la Biblia vemos esta frase, este pecado,
las abominaciones de las naciones, es el equivalente a ser un idólatra. Entonces, cuando Dios le dice aquí que el pueblo está cometiendo este pecado, que está siguiendo las abominaciones de las naciones, es lo mismo que decirle, os habéis convertido en unos auténticos idólatras. Estáis viviendo como el pueblo más idólatra que existe en la tierra. Sois idólatras. Y como servís a dioses ajenos, que en aquel momento era Balat, era Astarot, eran dioses abominables, os habéis convertido en idólatras. ¿Por qué sabemos que abominaciones de las naciones es el equivalente a ser un idólatra? Apocalipsis capítulo 17, verso 4, dice, y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro con piedras preciosas, y dice, tenía en su mano el cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, nos desvela Dios que el sistema gobierno papal católico es, la Biblia lo identifica como la gran ramera, que todos los pueblos han fornicado con ella y porque se han convertido en idólatras. Han adorado a ídolos, a imágenes que ven ellos con sus ojos, que pueden palpar, pero sus ídolos dependen de las criaturas, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y son ídolos. Fíjate que la Iglesia Católica se basa en la Biblia, y la misma Biblia condena la adoración a las imágenes y rendir culto a una imagen. El primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos delante de mí. La Iglesia Católica está llena de dioses ajenos. Ya tienes, por ejemplo, mira, creo que los cristianos evangélicos somos los que más respetamos a María, la figura de María. Somos los que más la respetamos. ¿Por qué? Porque damos el verdadero significado y no ocultamos ni inventamos nada fuera de las Sagradas Escrituras. En ningún momento la Biblia dice que ella es coheredera de salvación. Es decir, que para un católico necesita a Jesús como su Salvador, pero también necesita a la Virgen María como su Salvadora. Porque si no está por medio María, que es la coheredera de salvación también, entonces no hay perdón de pecados. A María la hacen coheredera de salvación. La hacen, es cierto que cuando ella dio a luz al Mesías era virgen, y eso fue una señal. He aquí, esto será por señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero luego la Biblia dice que tuvo más hijos. Y esto en las Biblias, por ejemplo, las vulgatas latinas, algunas de las Biblias, no en todas, pero sí en las que se consideran Biblias católicas, donde hay libros apócrifos como Sabiduría, libro de Macabeos, que son libros históricos pero no inspirados, aparecen ahí, omiten cuando le dicen, están ahí afuera tus hermanos y tus hermanas. Y él dice, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Pero la Biblia da detalles de quién eran sus hermanos y quién eran sus hermanas. Entonces, es verdad que fue virgen cuando concibió y dio luz al Mesías, pero después María tuvo hijos e hijas. Y también la Biblia nos enseña que hasta los últimos días ella estuvo en Jerusalén. ¿Al cuidado de quién? Al cuidado de Juan, porque la Biblia dice que cuando Jesús moría en la cruz, miró a Juan y le dijo, he aquí tu madre, María, he ahí tu hijo. Y dice, y desde aquella hora la recibió en su casa. Y hasta que María no murió, Juan no inició su ministerio público. Estuvo al cuidado de María. Entonces nosotros sí damos
el verdadero significado, el que la Biblia dice. María no puede ser coheredera de salvación porque ya la misma María, fíjate, Elizabeth, cuando ve a María entrar en su casa, que esto es sorprendente, porque Elizabeth no tenía rayos X en los ojos. Dice la Biblia que María recibe la visitación del ángel Gabriel, se levanta de mañana, va a la casa de Elizabeth, que son 3 días de camino. En 3 días no se nota un embarazo, ¿verdad? Nadie lo sabe, ¿verdad, Emilio? No había WhatsApp, no había teléfono. María no había avisado a su pariente Elizabeth de que iba a visitarla, porque resulta que Dios le había dicho que iba a concebir al Mesías. Nadie lo sabía. Dice la Biblia que nada más que entra, ella saluda. Y dice la Biblia que la criatura que había en el interior de Elizabeth, que era Juan el Bautista, dice que saltó de alegría. Los que saben dicen que Elizabeth, que era una mujer moribunda, estaba llena de miedos porque hacía días que no se sentía la criatura. Ya era anciana y era muy difícil que a su edad diera luz. Las casas judías tenían 2 plantas. La parte de abajo había animales y el ocio en la parte de arriba se dormía. Era la parte de limpieza. Cuando la Biblia dice, tan rápida ha llegado la salutación a mis oídos. Es decir, María entró y desde la planta de abajo ella dijo, Elizabeth. Dicen los que saben que había en un cuarto una mujer moribunda, llena de miedos y de temores porque no se sentía a la criatura. Pero cuando escuchó la voz de María, dice la Biblia, saltó en su interior. Ella baja corriendo a recibirla, se la queda mirando y dice, ¿cómo se me permite a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esto es muy sorprendente, porque no hubo ninguna conversación ahí. Vamos a ver, Elizabeth, ¿quién te ha dicho a ti que María está esperando vida? Que hay una vida que está creciendo en su interior. ¿Quién te lo ha dicho, Elizabeth? Ella dijo, he oído la salutación, la criatura ha saltado. Pero ¿cómo sabes que lo que hay dentro de ella, mira cómo le llama, mi Señor? ¿Cómo se me permite a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo sabes que lo que hay dentro de ella es el Mesías? Dice, por un simple saludo. Ella ha saludado. Los sueños que había en mí que pensaban que estaba muerto han despertado porque un simple saludo de alguien que tiene el Mesías dentro es capaz de resucitar muertos, de resucitar sueños. No sabes el bien que puedes hacer con un simple saludo. Los saludos de aquellos que tenemos al Mesías en nuestro interior tienen el poder y la capacidad de levantar sueños que estaban dormidos. No sabes el bien que puedes hacer con un saludo, pero no sabes el daño que puedes hacer con un mal saludo. Hay gente, mira, hay un libro, no sé, lo tengo por ahí escondido, se llama Aliéntame, de Charles Windsor. Es chiquitito, es muy pequeño, pero te enseña, te abre la mente para el tema de cómo saludar. Dice, cuando me saludes, por lo menos ten la delicadeza de mirarme a los ojos, porque por estos ojos se entregó el Señor. A veces estamos hablando con alguien y tenemos la costumbre de mirar el reloj, nos está contando algo y volvemos a mirarlo. Dice, cuando hables con alguien y te cuente un problema, no mires tanto el reloj porque le estás diciendo, pierdo el tiempo contigo. Cuando alguien te esté contando un problema, no estés mirando y mirando para atrás y mirando para atrás porque con tu lenguaje corporal ya le estás diciendo, estoy deseando huir de lo que me estás contando. En un simple saludo despertó, pero ya la misma María. Fíjense, la oración que hace María, mi Señor y Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Por eso yo he dicho que somos los cristianos los que más honramos a María. Y quien la adora como Dios. Porque si decimos de la Virgen María, no sé, pero
en cada comunidad hay una nueva virgen. Incluso en Francia, ¿sabes a quién adoran en Francia? En Francia adoran a una virgen que la llaman Sara. Sara la Calí. También la llaman Sara la Calí porque es morena, la virgen de los gitanos. La gente desconoce la historia que rodea a Sara la Calí. ¿Sabes por qué la llaman Sara? Sara significa princesa. ¿Sabes de dónde viene el origen de esa virgen? Que veneran y adoran incluso. Todos conocemos el famoso libro El Código Da Vinci. Y lo que fomenta. Jesús se casa con María Magdalena. Esto no nació de la mente de Dan Brown. Es la copia de un libro que ya había en Francia. Esto viene de una antigua leyenda francesa. Hay una antigua leyenda que dice que Jesús murió, pero que no resucitó, sino que robaron su cuerpo sus discípulos, que estaba casada con María Magdalena, que cuando hubo todo aquello de que desaparecieron el cuerpo, María Magdalena, ayudada con algunos apóstoles, llevaron a María Magdalena embarazada a Francia, y en Francia dio a luz a Sara, a una niña que la llamó Sara, que es la hija del rey. Y de ahí nacieron los merovingios, que fue una estirpe de reyes que tenían poderes, entre comillas, que hablaban con los animales y caminaban por encima de las aguas como su descendiente Jesús. Ese es el origen de Sara la Calí, la que adoran. A veces la gente... me encanta cuando Pablo entra al aerópago y dice al Dios desconocido, al que adoráis sin conocerle. A veces la gente adora aquello que no conoce. Pero en la Biblia el sinónimo de ignorancia es oscuridad. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, dice, ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad. Señor. Fíjate que no dice, normal es cegar el qué, cegar la vista, ¿no? Dice, no, ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad. Porque una persona que vive en ignorancia es sinónimo que vive en oscuridad. Qué bien. Y una persona que recibe la verdad es sinónimo de libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces la gente adora lo que no conoce. Entonces, Amén. ser un idólatra era el equivalente a este pecado. Las abominaciones de las naciones es igual que idolatría. Los 4 ríos. Y ahora respondemos a la pregunta. En el primer río hemos visto a un profeta que le está diciendo a Dios, o cualquiera de nosotros, en su piel le hubiéramos dicho, sálvame de otra manera. Si eres Dios, no entiendo por qué hacen las cosas. Y ahora ya sí, ponte en la piel del profeta. Hay gente que está diciendo al otro lado, no entiendo por qué estoy viviendo esta situación. ¿Podía Dios salvarme de otra manera? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me salva Dios de otra manera? Ese es el primer río. El segundo encima es que voy a ir a Babilonia cautivo 70 años. ¿Y por qué? Muy sencillo. ¿Sabes por qué Dios les envía a Babilonia? Porque según la Biblia, en Apocalipsis 17, Babilonia, mira cómo la denomina la Biblia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que si había un país, si había un lugar de idólatras, es decir, si en la tierra tuviéramos que decir cuál es el cielo para los idólatras, el cielo, ¿sabes cuál es? El cielo es Babilonia. Siempre Babilonia ha sido el centro cultural de la idolatría. Su pecado más grande, el corazón del pecado de Babilonia, se llama la idolatría. De hecho, desde el mismo libro del Génesis, Nimrod, cazador delante de Jehová, desde que Babel fue fundada,
se convirtió en un centro de idolatría. Es decir, que para todos los idólatras del mundo, el cielo en la tierra para un idólatra se llamaba Babilonia. ¿Por qué les envía Dios a Babilonia? ¿Y por qué no los envía Dios a Egipto, donde ya estuvieron 430 años? ¿Por qué no les envía a Siria? ¿Por qué no les envía al desierto? ¿Por qué les envía a Babilonia? Escuchen, enviándolo Dios a Babilonia, Dios estaba obrando con justicia. Y vamos a ir ahora ya profundizando. ¿Qué sois? ¿Idólatras? Muy bien, os voy a dar lo mejor para vosotros. Os voy a mandar a Babilonia. Porque el cielo de los idólatras es Babilonia. Te voy a mandar entonces a Babilonia. ¿No eres un idólatra? Pero escuchen, uno puede decir, bueno, ¿pero qué le aguantó Dios? ¿Les aguantó un año siendo idólatras? ¿Les aguantó 2 años siendo idólatras? No, mira lo que dice el libro de Crónicas. Dice que los envió mensajeros y profetas y les advertía: cambiar vuestras costumbres, dejad de ser unos idólatras, mirad lo que Dios ha hecho por vosotros. Y venía un profeta y lo mataban, venía un profeta y hacían escarnio. ¿Sabes a cuántos profetas había enviado Dios y los había advertido? ¿Sabes a cuántos profetas, Emilio? Les había enviado a Elías, les había enviado a Eliseo, les había enviado a Oseas, les había enviado a Joel, les había enviado a Nahum, les había enviado a Amón, les había enviado a Habacuc, les había enviado a Sofonías, les había enviado a Jeremías y les había enviado a Isaías. Eran todos esos mensajeros que durante toda su vida se dedicaron a ser mensajeros de Dios, a decirles: quitaos de vuestros malos caminos, volveos de vuestros malos caminos, dejad de ser idólatras. Solamente Jeremías, dice el capítulo 25, desde el año 30 hasta el año 23, día y noche, sin cansarme, 1 década, todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Les decía: volveos de vuestros malos caminos, dejad de ser idólatras. Pero no solamente Jeremías, Isaías, Sofonías, Habacuc, Nahum, Joel, Amós, Elías, Eliseo, Oseas, todos esos profetas. Y ellos seguían 1 año, y otro año, y otro año. ¿Sabes cuántos años estuvieron viviendo de esa manera? Todos los años que no supieron respetar un mandamiento que Dios les había dado. Creo que tienes el micrófono encendido, ¿verdad? Sí. Apágalo un momento, que se oye un eco, porque esto quiero explicarlo bien. ¿Recuerdan que les había dicho que Dios les decía: trabaja 6 y libra 1? Trabaja 6 años y libra 1. Trabaja 6 años y libra 1. Dios le había dicho: ten cuidado de no incumplir esto. Cuando llegues a la tierra, cúmplelo, ¿eh? Y si lo haces, te va a ir bien. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron trabajando la tierra sin dejarla descansar? ¿Sabes cuántos años? 490 años. Es decir, que cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios le había dicho: solamente os pido una cosa. ¿Queréis que os vaya todo bien? Sí. ¿A quién no le gusta que le vayan bien las cosas? ¿Queréis que económicamente os vaya todo bien? Sí. Vale. Trabajar 6 años, descansar 1. Trabajar 6, descansar 1. Y el 50 disfrutar del año del jubileo. Durante 490 años no hicieron caso a Dios. Y año tras año ellos empezaron a trabajar. Y cuando llegó el 7º año, en vez de dejarle descansar a la tierra porque Dios lo había dicho, seguían trabajando.
y volvían un nuevo ciclo, trabajaban 6, al 7º año no la dejaban descanso, trabajaban también el 7º año, durante 490 años que ellos no dejaron descansar a la tierra, Dios les envió profetas. Y ellos, lejos de hacer caso a Dios, encima se volvieron unos idólatras. ¿Sabes por qué Dios le dice a Habacuc: he aquí yo levanto a los caldeos, os llevo a Babilonia y estaréis allí cautivos 70 años? Miren cuál es la razón. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Si solo leyéramos eso, cabería la duda. Yo, Señor, lo hubiera hecho de otra manera. Miren qué glorioso es Dios, sacándolos de Israel y metiéndoles en Babilonia. Estaba obrando con justicia, porque ya que sois idólatras, vais a sembrar o vais a recoger lo que habéis sembrado. Tomar vuestro cielo de los idólatras, Babilonia. ¿Y sabes por qué los llevó 70 años? ¿Por qué no tuvo que ser 50? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 100? ¿Por qué 70 años? ¿Sabes por qué Dios les mandó 70 años a Babilonia? Porque durante 490 años no habían respetado el reposo de la tierra. Y si echamos cálculos matemáticos, si durante 490 años no respetaron el reposo de la tierra, a los 490 años, ¿sabes cuánto le deben a la tierra de descanso? Tenían que trabajar 6 y librar 1. Le debían 70 años a la tierra de descanso. ¿Sabes por qué Dios les envió a Babilonia? Porque Dios es justo. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Habéis sembrado idolatría? Bueno, vais a cosechar idolatría. Yo soy justo enviando al cielo de los idólatras, a Babilonia. ¿Y sabes por qué 70 años? Porque lo que le debéis a mi tierra, que vosotros no la habéis dejado descansar, para que mi tierra descanse 70 años, os saco 70 años fuera. Con ese texto, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra y os va a llevar cautivos. Levantando Dios a los caldeos, les estaba dando lo que habían sembrado, y eso es justo. Que uno reciba lo que siembre es justo. Dios obraba en justicia y Dios le daba a la tierra lo que le habían robado los seres humanos. Me enseña tantas cosas esto. Número 1, en cuanto a la tierra, se preocupó Dios de echar números y decir: este pueblo debe a la tierra 70 años. Lo que tiene que descansar la tierra, que descanse. Si Dios cuida de su creación, ¿cómo no va a cuidar de ti? Amén. Dios ha hecho la tierra, la ha hecho para que habitásemos nosotros en ella. Si Dios se preocupa, audiencia, de cuidar lo que se le debe a la tierra, de reivindicar su derecho, por eso la Biblia dice: no os preocupéis de lo que vais a comer, no os afanéis. Mirad los pajarillos, ellos no siembran, no cosechan, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Dice Jesús: ¿no sois vosotros mucho más que ellas? Mirad los lirios del campo, que no hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esto es una revelación impresionante. ¿Salomón con toda su gloria no pudo vestirse como un lirio del campo? ¿Sabes cuánto le daban en oro puro solamente al año? En oro puro, 32.000 kilos de oro puro al año. Son eran ofrendas que le daban de otros países, solamente en oro. 32.000 kilos de oro
puro al año. Tenía tanto oro que revistió, cubrió el templo por dentro y por fuera de oro. Lo cubrió de oro. Tanto es que en el año 70 fundieron. ¿Ha visto cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, que no, hablando del templo, no quedaría nada? Todas las piedras serían derribadas del templo. ¿Sabes por qué? Tuvieron que arrancar todas las piedras porque dentro había oro. Y lo quemaron, lo fundieron para extraer el oro que había desde la época de Salomón. Tenía tanto oro Salomón que cubrió, vistió el templo de oro por dentro y por fuera. Pues ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como un lirio del campo. Y dice Dios, ¿no sois más importantes vosotros? ¿De verdad crees? Esto es un mensaje para los hijos de Dios. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar desamparado? Cuando hacemos las cosas como Dios dice, nos va la vida mejor de lo que nosotros pensamos. ¿Sabes por qué los envió a Babilonia? Porque obró en justicia. ¿Sabes por qué Dios va a enviar? Bueno, Dios no los va a enviar, se van a ir solitos. Y se van a ir tras el falso profeta, tras el anticristo, Satanás. Y dice la Biblia que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Sabes por qué serán lanzados también y echados fuera todos los pecadores? ¿Sabes por qué los que practican pecados no van al cielo? ¿Sabes por qué los borrachos no van al cielo? Porque en el cielo no hay alcohol. ¿Sabes por qué los asesinos no van al cielo? Porque allí no hay homicidas. ¿Sabes por qué los ladrones no van al cielo? Porque allí no hay nada que robar. ¿Sabes por qué los mentirosos no van al cielo? Porque allí no hay lugar para la mentira. ¿Y qué hace un ladrón en el cielo si no puede robar? ¿Qué hace un adúltero en el cielo si no puede adulterar? ¿Qué hace un asesino en el cielo si no puede asesinar? ¿Qué hace un borracho en el cielo si no puede beber? ¿Qué hace uno que practica pecados aquí en la tierra, que no quiere saber nada de Dios, ni tiene temor a Dios? ¿Qué hace en el cielo? El cielo para él sería un infierno, porque desde el principio Dios ha dado a cada uno su hábitat natural. Los peces tienen que vivir en el mar, porque si salen del agua se mueren. El ser humano tiene que vivir encima de... No puede vivir en las profundidades del mar, porque se asfixia, muere. Tiene que vivir al aire libre. Tú coges a un pingüino y le llevas al Caribe y se muere. Tiene que vivir en lugares fríos, al Ártico. El oso polar tiene que vivir en el oso polar. Tú no le puedes meter en el Caribe. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos lo que es la fauna y la flora, y también al ser humano, Dios ha puesto a cada cosa en su hábitat natural, y fuera de ahí no puede subsistir. Por eso un pecador no puede ir al cielo, porque está fuera de su hábitat natural. Por eso Dios, aún no evitando que la gente sea condenada y echada al lago de fuego, Dios no es culpable de que la gente se vaya al infierno. Dios no tiene culpa. Amén. De hecho, Dios no te manda que vayas allí. Dios ha dicho que si cumple. Y es que miren, aquí es donde uno se puede empezar ya las preguntas serias. ¿Por qué tengo que vivir como Dios dice? Bueno, si no quieres, no vivas como Dios dice. Pero si no vives como Dios dice, luego no esperes nada de Él. Son como, por ejemplo, los ateos. Su mayor crítica es esa, ¿no? Cuando viene gente que no tiene a Dios, dice, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? Los ateos dicen, Dios no existe. Porque si existiera Dios, no permitiría que los desastres que hay sucedan.
Si Dios existiera, entonces esto no pasaría. Mira, cuando un ateo me dice eso, yo disfruto. Porque digo, oh, acabas de caer en tu propia trampa. Miren el sinsentido de la pregunta. Si Dios existe, ¿por qué permiten ciertos sufrimientos en la tierra? Bueno, yo entonces a los ateos que me dicen eso les digo, bueno, ahora yo me voy a poner en tu posición. ¿Crees que existe Dios? No, porque si Dios existe, entonces no existe, ¿no? Bien. Según tu argumento, Dios no existe. No, Dios no existe. Vale. ¿Has estudiado ya lo suficiente para determinar que Dios no existe? No existe Dios. Pues para ti, ¿qué es lo que existe? Todo lo que yo pueda ver y palpar. Muy bien. ¿Dios no existe? No. Entonces, ¿por qué le culpas a Dios? Vale, ya sabemos que Dios no existe. Bien, pero lo que sí es evidente para ti son sufrimientos, ¿no? O sea, los sufrimientos son evidentes. La existencia de Dios no es evidente. ¿Por qué culpas de los sufrimientos que son evidentes a un ser que no existe? Hubo un psiquiatra ateo que dijo sus últimos días de muerte, creo que fue Friedrich Nietzsche, si no me equivoco. Quizá a lo mejor me equivoco, si me equivoco, que me perdone la audiencia, pero dijo, le dijo a una de sus hijas, me he dedicado toda la vida a perseguir a un Dios que no existe. Qué sin sentido, ¿no? Él creía que Dios no existía. ¿Cómo puedes perseguir a alguien que no existe? Amén, sí, Señor. Es que un ateo diga que Dios tiene culpa de los sufrimientos es como decir, qué sé yo, echar las culpas a algo que es irreal. Miren, esto es un libro que escribí yo soy el autor, lo escribí hace mucho tiempo. Es una novela para evangelizar. Lo inventé yo. Yo he creado los personajes. Creé al profesor Adam, profesor de teología bíblica en una universidad. Viene una agencia, le pide ayuda para descifrar un código bíblico. Termina ayudando el profesor de teología en un caso tras otro donde hay pistas bíblicas. Terminas evangelizando. Como si yo ahora digo que el profesor Adam existe, real. Y si lo he creado yo, si es una invención mía. No es real. Como si yo ahora le culpo al protagonista del libro que yo he creado, ahora le culpo a él de todas las desgracias. Pero si no existe. ¿Cómo un ateo puede culpar a Dios si para él Dios no existe? Entonces, si Dios no existe y la evidencia es que hay sufrimientos y los seres humanos existen, 1 más 1 son 2. La causa del sufrimiento, que es la evidencia, la tienen aquellos que evidentemente existen, los seres humanos. Entonces, ¿por qué los ateos causan tanto revuelo culpando a Dios si para ellos Dios no existe? Es un sinsentido. Filosóficamente no tiene sentido. Ahora, gente que sí cree que Dios existe, empiezan a culpar a Dios. Miren, yo he descubierto, sí he dicho al principio, que hay que analizar cada caso. Cada caso tiene su profundidad como el de este. Llevamos más de 1 hora para analizar un caso. ¿Por qué Dios hizo esto? Ahí está la respuesta. En la Biblia está la respuesta. Dios lo hizo porque tenía una razón divina, su razón divina es justa. Y Dios no es malo por haber hecho eso. Tiene una razón divina y justa además. Ahora, analizando cada cosa, habría que analizar ¿qué? ¿Por qué permitió Dios que Adolf Hitler se levantara en Alemania? ¿Saben ustedes que si no hubiera Adolf Hitler, no hubiera habido una persecución a los judíos como nunca antes en la historia? Donde 6 millones de judíos murieron bajo el nazismo, terminando hasta el año 1948, el 14 de mayo. De aquí unos días
otro aniversario más del nacimiento del pueblo de Israel. Cumpliéndose una profecía, nacerá una nación en un día, por cuanto Sión tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos. Pero cuando hay situaciones, esto ya es para gente que cree en Dios, que no entendemos, yo he llegado a una conclusión. Si yo vivo por una situación que no entiendo y Dios no me explica el motivo, número uno, es porque no lo voy a entender. Que la Biblia dice que de sus pensamientos a los míos hay una distancia del cielo a la tierra. Él es Dios y yo soy hombre. Él es omnipotente, omnisciente, Él es eterno, es omnipresente. Yo no tengo ninguno de esos atributos. Para entender a Dios en su totalidad tendría que ser Dios. Y aquí, Él es el creador y yo soy la criatura. Es como cuando San Agustín de Hipona estaba andando por la orilla de una playa, estaba diciendo a Dios, ¿por qué te vas a llevar a mi madre? La llamaba su amante en el libro, la amaba tanto a su madre que la llamaba su amante. Y culpaba a Dios de la muerte de su madre. Y no te entiendo. Y había allí un niño que había hecho un hoyo y estaba cogiendo un poco de agua del mar y lo estaba llenando. Y le dijo San Agustín de Hipona, ¿qué haces, pequeño? Dijo, cogiendo el mar y pusiéndolo en el hoyo que he hecho. Y entonces San Agustín de Hipona le dijo, pero niño torpe, ¿no sabes que el mar es más grande que el hoyo? Es imposible que quepa ahí. Y este niño, si el testimonio es cierto, creo yo que sea un ángel, le dijo, te he escuchado hablar y dices que no entiendes a Dios por qué ha permitido eso. No entiendes que los pensamientos de Dios son demasiado grandes para que entren en esa cabecita tan pequeña que tienes. Creo que cuando Dios no nos explica algo, número uno, es porque no lo voy a entender. O número dos, porque no lo voy a aceptar. Porque si Dios me explica, me tiene que explicar el proceso. Y si nos explicara Dios el proceso de las cosas, Dios le mostró a José que estaría por encima de sus hermanos, que sus hermanos se inclinarían a él. Pero no le mostró que su padre le iba a dar por muerto durante 17 años, que le iban a meter en un pozo, que le iban a vender como esclavo, que le iban a acusar falsamente y le iban a meter preso. Dios no le explicó el proceso, le mostró el resultado, pero no el proceso. Porque si le muestra el proceso, a lo mejor dice, ¿sabes qué, Señor? El resultado es muy bonito, pero el proceso es demasiado duro, sé que no lo voy a soportar. Y a veces Dios no me explica las cosas porque o bien no lo voy a entender o bien es porque no voy a aceptar el proceso. Amén. Es como cuando Dios le dice a David, sal con el ejército que has creado, vete a Keila y libera al pueblo. Y lo libera. Y una vez que la ha liberado le dice, sal de la ciudad porque Saúl viene a por ti y los habitantes de la ciudad te van a entregar a Saúl. David le hubiera dicho, bueno, pues si ellos me van a entregar, no me envíes a mí a liberarlos. Deja ahí que los maten a todos. O sea, me envías a liberarlos. Y cuando los he liberado me dice, huye porque ellos te van a traicionar y te van a entregar a Saúl. Pues no me mandes a liberarlos. No le dijo David eso. Porque si se lo hubiera dicho, seguramente Dios le hubiera dicho, claro, es que si te digo que te van a traicionar, no vas y los liberas. Y como yo quería que los liberases, entonces me ha ahorrado el proceso. Claro que sí, amén. A veces Dios nos guarda silencio, porque o bien no lo entendemos, o bien no lo aceptamos. Pero si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, dice la Biblia en el texto griego, y a los que amamos a Dios, todas las cosas en su totalidad nos ayudan para bien. A veces vivimos situaciones que yo me levante y se me rompa el coche y me quede sin coche, ¿en qué me va a ayudar a mí? No lo entiendo.
o que me levante, o que me levante con un problema, no lo entiendo. Pero yo no sé por qué, pero Dios me ha dicho que si yo soy su hijo, que si yo le amo, y que si he sido llamado conforme a su voluntad, todas las cosas en su totalidad me van a ayudar para bien. Yo hace más de 20 años que tengo una relación con Dios. Amén. Tengo 36 años. Y con 15 años recién cumplidos yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué habré visto en él que no he querido buscar en ningún otro sitio? Te aseguro que he tenido problemas que podría escribir un libro. Soy joven. Señor. Podría escribir un libro con algunos problemicas que he tenido. Hemos pasado por momentos de crisis, por momentos de problemas adversos. Pero ¿sabes qué? Puedo decir lo de 1 de Samuel capítulo 4. Estamos en Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Siempre Amén. hemos visto su mano. Nunca nos ha abandonado. Señor. Por eso, lejos de altercar contra Dios, pida a Dios en oración. ¿Por qué Dios no me da? Y con esto termino. ¿Por qué Dios no me da lo que yo le pido? Era lo que les había prometido al principio del mensaje. ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? Hay una película de Jim Carrey. Es una comedia. Se llama Como Dios. Sobre todo la primera. Es impresionante. Tiene un mensaje increíble. Se queja con Dios y le dice: no entiendo cómo hacen las cosas. Si yo fuera Dios, las cosas irían mejor. Entonces Dios se le presenta y le dice: bueno, vamos a hacer un trato. Te voy a dotar de mis poderes. Vas a ser Dios, pero solamente en tu ciudad. Es una ciudad pequeña. Entonces él es Dios en la ciudad. Y él empieza a solucionarse problemas. Un coche deportivo, dinero, fama, trabajo, todos le admiran. Pero claro, como es Dios, tiene que ocuparse de los demás. Y la gente le ora. Y le agobian las oraciones. Y para no agobiarle las oraciones, él se ingenia una cosa. Decide meter todas las oraciones en un ordenador. Y manda un correo, que todas vayan a un correo electrónico. Y automáticamente él dice que todas las oraciones sean contestadas sí. Porque él, según él es Dios en la ciudad, él dice: si yo digo a todas las oraciones que sí, todos serán felices. Amén. Y entonces pasa el día y empieza a haber un caos en la ciudad. Y hay disturbios. Y la ciudad entra en un completo caos. Y entonces él se desespera porque hay más oraciones por el sufrimiento. Y él se atormenta. Hay un momento que se atormenta, que ya no sabe qué hacer. Se le presenta a Dios. Y él le dice a Dios: yo no entiendo por qué la ciudad está así, en caos, en sufrimiento. Y Dios le dice: ¿y qué has hecho? Yo nada. Ellos me han orado y yo les he contestado a todo que sí. Porque yo he dicho, si les digo a todo que sí, todos serán felices. Y entonces Dios le dice: ¿y desde cuándo el hombre sabe lo que quiere? ¿Desde cuándo el hombre sabe lo que quiere? Aleluya. A veces le pedimos muchas cosas a Dios y Dios nos dice que no. Y nosotros no lo entendemos y le decimos: ¿y por qué, si eres Dios, no me das lo que te estoy pidiendo? ¿Y desde cuándo nosotros sabemos lo que pedimos? Hay un texto que dice: pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero analicemos lo que estamos pidiendo. Ahora, que quizá no sea para gastar en los deleites, y son profundas, son preguntas mayores. Métete en la estación de que si Dios no te lo explica, una razón divina habrá detrás. Amén. Sí, Señor. Yo con esto quiero dejarlo hasta aquí. Qué bien. Y espero haber ayudado a la audiencia. Quizá hay gente que no necesite esta palabra, pero guárdate esta medicina. Habrá un momento en que digas: Señor, ¿por qué permites lo que estás permitiendo? Alguna razón divina Dios tendrá.
Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que tú me has dado de poder cumplir con mi voto, Señor. Dije que estaría con la audiencia compartiendo esta palabra. Mi única intención, Señor, es haberles ofrecido una medicina de parte tuya que pueda sanar heridas en esta noche. Médico divino, te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Tu palabra que ha sido enviada, haga la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Que lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar hoy. Donde no he llegado yo con mi torpeza, que tu Espíritu Santo trabaje y les haga entender tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amigo mío. Qué bendición, la verdad que sí. La verdad que sí, una palabra preciosa del Señor, puesta en la boca de su siervo, que ha bendecido, enriquecido y que nos sirva, amén, que nos sirva para tenerla ahí, para en esos momentos que siempre pues necesitamos, amén, necesitamos de esas respuestas que a veces no encontramos la explicación, pero es clara, yo creo que es clara y rotunda. Por añadirle algo, si cabiera, sería que a Dios no podemos intentar comprenderlo, a Dios no podemos intentar conocerlo, sino a Dios se le obedece y a Dios se le dice, heme aquí, para lo que tú quieras. Amén. Precioso, amigo mío. ¿Verdad que la última vez estuviste ahí y dijiste, tengo algo bueno, Emilio? Y qué bueno es que hayas estado con nosotros para compartirlo con nosotros, para bendecirnos, como así lo has hecho. Siempre es un placer estar con esta emisora preciosa, con esta audiencia. La verdad que disfruto mucho. Amén, gloria a Dios. Porque tú sabes que esta es tu casa, lo sabes de ella de hace mucho tiempo, te lo tengo mucho. Así que cuando tú quieras, más bien cuando yo te lo diga, ven. A ver, que lo diga, entiéndeme, Sí, ¿vale, sí, sí. cariño? Entendido, entendido. Porque yo sé que por ti solo no va a salir a decirme, Emilio, quiero hacer un programa. Entonces, por eso he dicho que cuando yo te diga, porque yo siempre voy a ser el que te va a decir, Benio, venga que ya hace tiempo que no estás con nosotros, así que trae. Aquí estaremos, te lo prometo. Pues nada, amigo mío, un abrazo, descansa y estamos en contacto, ¿vale? Amén. Deseo que estaré orando por ti, para que te Amén, recuperes pronto. amén, gloria a Dios. Un beso para todos, audiencia. Un beso, Emilio. Dios te bendiga mucho. Un beso. Bueno, pues nada, querida audiencia, hasta aquí el programa de hoy. Amén. Discúlpenme, ¿vale? Si han visto por ahí algunos movimientos, algunas cositas. Es que estoy con la alergia que no puedo y bueno, he tenido que ir a pincharme a urgencias, muy razón, porque no podía ni abrir los ojos. Y bueno, gracias a ese pinchazo de Urrazón, pues he podido estar aquí para que este programa pudiera ser emitido y ustedes hayan podido ser bendecidos, como no me cabe duda que así ha sido. Amén.